para que... Bueno, ¿dónde andan? Andrea Alejandra. Presente, profe. Gracias. María Viviana. Presente. Gracias. Lady Viviana. Paula Gil. Presente, profe. Gracias. Valentina. Presente, profe. Gracias. Por aquí, a ver. Laura Carolina. Mary Teresa. Y Jennifer, perdón. Ay, profe, me va a cambiar el nombre ya. Ya fuera de eso, ya le estoy cambiando el nombre a ver si está pilas o no. ¿Qué más de vainas? ¿Vieron o no? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo me les ha ido? Buenos días, profe. Buenos días. Hoy hace milagroso de escucharla en sano juicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira que es que esto aquí tengo una locura. 1, 2, 3, 4, 5. Mary Teresa. Profe, buenos días. Días, se me la de escucharla. ¿Tú ya me has escuchado o no? No, profe, me acabé de conectar. Ok, entonces me falta Laura Carolina, tampoco vino. Laura Carolina. Uno, dos, tres. Bueno, esperemos a ver que llegue esta doctora. Bueno, muy bien. ¿Y qué más de cosas? Cuénteme a ver, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Hola, profe, buenos días. Buenos días, dime la gracia de escucharla. Milagroso Por favor, de hoy. eso, activen un momentico las camaritas, por favor, para dejar el registro de entrada y ya vuelven a, digo, no a seguir durmiendo, sino ya pueden después. Y esta cabeza que va así, que como medio loco. ¿Qué más de cosas? Porque esas Bien, sí, caras así señor. todas de amargura, si hoy es viernes, entonces póngale la positividad, ¿sí o no? El positivismo ante todo. Toca decirles, uy, tan bonito esa cara de doña Paula. No, es que es el techo. Profe, que no sé qué pasa con la cámara. Tan bonita esa cara. No, es el techo. Ya dije, Sí. listo. 1, 2. ¿Que saben algo de mi otra amiga? ¿Mi otra Viviana? No. No, profe, pero pues casi siempre ya se conecta un poquito tarde a lo que llega a la casa. Mientras Por llega. favor, que me avise. Sí, es que a veces se me pasa para que me avise y no dejarle la falla, ¿vale? Bueno, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, arrancamos con esta vaina de hoy a ver cuál es el mensaje positivo. Ya sé qué vamos a hacer. Yo tenía 15 minuticos, ¿no? ¿Quedamos ahí? Sí. Sí, señor. Creo que tenemos los 15 minutos finales de este señor. De esta belleza. Minuticos mientras llega doña.
¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces Sí, aquí profe, tenemos... claro. Es que en el 1505, pero está el cálculo ahí, pues eso no, eso es rápido. 15, a los 17, a los 25. Hoy es día de triunfar. Hoy es... Ahí estamos. ¿El sonido está bien? Sí, está bien Sí, de señor. sonido, profe. es día de éxito. Hoy es día de grandes logros. Hoy tenemos que ser un día triunfador. No esperemos el epitafio al estilo griego, que ellos decían que la felicidad última es que si tienes una buena muerte. Pues no. La verdad, ¿quién quiere ser feliz así? Yo me quiero morir hoy. Pues no. Entonces, no, si tienes una muerte plácida, fuiste feliz en la vida. No es cierto. Hay que ser felices el día de hoy. Por eso, al final de su página 10, existen jóvenes viejos y viejos jóvenes. Así dice en la página 10. Vámonos a la 11. Pero antes de eso, anoten bien nuestro portal, ¿sí? www.cornejoonline.com. Por ahí lo tienen anotado, lo traen ahí en una de sus hojas, ¿sí? En la primera hoja lo tienen anotado, Cornejo, la primera de forros, o sea, está la portada, la primera página, dice cornejoonline.com. ¿Por qué? Porque aquí a través de este portal, que pueden tener acceso gratuitamente a una cantidad de información, pueden navegar ahí 10 horas en ese portal, pero además pueden, por ejemplo, pedir esta conferencia otra vez y la vuelven a ver, diferida. O aquellos que quieren estudiar la maestría completa la pueden hacer diferida en cualquier lugar y punto del planeta. Ese vale la pena porque es nuestro nuevo canal, Cornejo TV, que se pasa ahorita, está pasando en internet en este momento, porque es una nueva opción que le estamos ofreciendo a todos los seres humanos que quieren llegar a ser mejores. Y un nuevo concepto que estamos manejando con Telcel. Si ustedes tienen Telcel, levanten la mano quien tiene Telcel. Bueno, si ustedes ponen Cornejo 22333, o sea 22333, van a recibir 3 mensajes al día. Uno en la mañana para que se te prenda la pila, ¿sí? Al mediodía, ya te estás medio pendejando, ánimo otra vez, ¿sí? 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 ¿Por qué son importantes las convicciones? Pregunto, ¿tenemos las mejores convicciones o por ahí tenemos algunas convicciones que en lugar de facilitarnos la vida, nos la estropea? Imagínate a mamá diciéndole a Jaimito desde que tiene uso de memoria: hijo mío, este es un valle de lágrimas. Venimos a este mundo a sufrir. Luego lo llevan a misa con el padre y dicen: naciste culpable, lo pagarás con el sudor de tu frente, porque Adán se comió a Eva. Yo tengo que pagar los pecados de que se comió la torta este güey. ¿Sí? Esas son convicciones que te hacen discapaz, ¿eh? Te hacen incapaz. ¿Qué necesitamos cambiar? Convicciones. Si tú te convences todos los días que naciste para triunfar, que eres una persona alegre, que eres una persona optimista, esto se llama neurolingüística. Haces una supercarretera neural. No es conductismo light, ¿eh? No es conductismo light. Está comprobado científicamente. Si tú ahorita te propones, fíjense, un día tiene 1440 minutos. Proponte 5 minutos al día, en diferentes partes del día, en tener 1 minuto sonriendo. Sonriendo, ¿sí? Levantando. ¿Qué te ríes, pendejo? Sonríe. ¿Qué va a suceder? Se te va a hacer en forma inconsciente. La sonrisa a mucha gente se le ve rara porque siempre la hemos visto jetona. Pero ¿qué necesitamos? Sonreír, sonreír. Es un cisma. Porque lo normal que es, con tantos problemas, con tantas situaciones difíciles, con tal pesadumbre, ¿cómo te atreves a sonreír, pendejo? Entonces tenemos que aprender a cambiarnos. Entonces, por favor, vamos a hacernos este propósito de hacer supercarreteras neurales, hacer hábitos nuevos, convicciones nuevas, y convéncete, naciste para triunfar, convéncete, naciste para ser una persona feliz, convéncete, naciste para ser una persona alegre, convéncete a ti. ¿Qué debo de hacer yo
por mí mismo repetir, 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 hasta que logre ¿qué? Creérmela, que yo me la crea, que yo me crea lo que me estoy diciendo. Por eso, al final dice, convéncete en la página número 11, naciste para triunfar. ¿Por qué existe el mal? Y no quiero que me contesten la pendejada de que existe el bien. O sea, no. Sí, porque ese ya me la sé, O sea, sí. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el bien? ¿Por qué existe el mal? Señores, existe el mal. Les voy a dar una metáfora. Como en todo clásico cuento de ovejas, la oveja se extravió. Como todo el clásico cuento de ovejas, salió el pastor. Como en todo el clásico cuento de ovejas, llegó el lobo. Como en todo el clásico cuento de ovejas, llegó el pastor, ahuyentó el lobo y regresó, como en todos los cuentos de ovejas, al corral. Y ahí dejó a la oveja, pero a diferencia de todos los cuentos de ovejas, dejó la puerta abierta. Conclusión, la libertad del ser humano. O sea, Dios nos da la libertad. Haz lo que quieras con tu vida. Yo no me voy a meter en tu vida. El primer mandamiento de Dios para Dios es: respetarás la libertad de todos los seres humanos. Pueden utilizar su talento para crear la penicilina o también para hacer cámaras de gases. El talento es el talento y es tuyo, ¿sí? Y por supuesto, esa es la famosa libertad. Eso es lo que significa la palabra libertad. Si hay algo es mágico y misterioso en la creación de Dios, es la libertad. Dios pudo haber hecho un mundo perfecto, ¿sí o no? Perfecto, sin maldad. ¿Por qué a Hitler no le mandó un infarto? Solamente el que es libre se puede comprometer. ¿A ti te gustaría que te tuvieran que amar o te quisieran amar? Una cosa es tener que hacerlo y otra cosa es querer hacerlo. Dos cosas diferentes. Entonces obviamente Dios dice: yo quisiera que me quisieran, no me que tuvieran. Pues, ¿y como para qué sentido tendría la creación? ¿Qué sentido tendría la creación si no existiera la libertad? Entonces la libertad existe porque realmente es un compromiso y es un compromiso de vida. Pues bien, señores, este es mi concepto de libertad. ¿Qué es un ideal? Escriban la palabra idea porque es necesario visualizarla. La palabra idea. La idea es la noción de cualquier cosa, eso es idea. La definición de idea es noción de cualquier cosa. Ahora, a la palabra idea, agréguenle una L. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Te enamoraste de la idea, subyugó la idea, te apasionó la idea, vives para esa idea. En ese momento te conviertes ¿en qué? En un idealista. Porque quieres que esa idea impere en todos lados. Por ejemplo, se germina la idea en Miguel Hidalgo, en Simón Bolívar, en la libertad de los indios. ¿Qué sucede? Se enamoraron de la idea. Y fue tal su pasión por esa idea que se convirtieron ¿en qué? En idealistas. Y en ese momento luchan por... Fíjense, el concepto es muy importante. La responsabilidad, alerta por favor, la libertad es libre albedrío y asumir las consecuencias. Eso se llama responsabilidad. Yo soy libre para beber o no, pero asume la cruda, ¿sale? Eres libre para drogarte, nada más que asume las consecuencias, te vas a convertir en un ser babeante. Recuerden, jóvenes, que las drogas es para los perdedores, para los que no tienen ni la fuerza de voluntad, ni las agallas, ni la fuerza para luchar por lo que quieren. Por lo tanto, como perdedores se drogan. La droga es para los perdedores. Entonces, ¿qué sucede con los idealistas? El idealista, la responsabilidad es devolver. Por ejemplo, le devuelvo a mi patria lo que me dio, le devuelvo a mis padres todo el cariño que me han entregado, la educación que he recibido, le devuelvo a mis maestros con agradecimiento lo que he recibido. Responder es devolver. Responder es devolver. Pero aquí viene la otra parte. El idealista, escuchen bien, por favor, alerta su atención, el idealista devuelve lo que él no ha recibido. O sea, asume responsabilidades que no son de él. Por ejemplo, Teresa de Calcuta. ¿Acaso esta señora les pegó la lepra? No. ¿Y a qué se dedicaba? Realmente a llevar el amor. Fíjense la misión como la definía Teresa de Calcuta. Llevarle una caricia a los más desposeídos de la tierra, a los más olvidados de la tierra, llevarles una caricia para que lleguen dignamente a Dios. Pero curiosamente, esas caricias no se los daba a los católicos, apostólicos, cristianos, romanos y demás, se los daba a los hindús. O sea, para ella no existía la religión como la tenemos cuadrada nosotros. ¿Por qué se fue a meter a la India? Si en la India no eran católicos y no iba a dar primeras comuniones, ni iba a hacer evangelización. Rompió paradigma, el concepto de misión.
voy a evangelizar. No, voy a dar una caricia a un desposeído. Pero hay que ver un sidoso en los estertores de la muerte. Son gentes tal vez 25, 28 años, que con cáncer de Kaposi, comiendo su excremento, verdaderamente desvariando, y ver que una mujer, una madre, lo abraza a esa masa babeante y lo arrulla para morir. Eso se le llaman idealistas. Asumen responsabilidades que no son de ellos. ¿Quiénes han edificado la humanidad? Los idealistas. ¿Quiénes nos han dado la libertad? Los idealistas. ¿Quiénes han dado la salud? Los idealistas. ¿Quiénes han dado las grandes obras de arte? Los idealistas. Porque hay un idealismo en todos ellos. Miguel Ángel Buonarroti pintando boca arriba en un techo durante 8 años. ¿Por qué no lo pintó en el suelo, güey? Era más fácil. Pero ¿cuál era su reto? Quería desaparecer el techo. Así se lo dijo Inocencio II. Voy a hacer un techo tan magnífico que la gente cuando entre no verá la estructura, verá una obra sublime. Cuando llega Leonardo da Vinci, ve aquello, le dice: maestro, Buonarroti le acaba de hacer un daño irremediable a la pintura universal. ¿Por qué me dice eso? Después de esto ya no hay nada que pintar. El padre Chinchachoma, no sé si lo llegaron a conocer, todo un personaje español de la Ciudad de México, fue maestro del colegio, y en alguna ocasión yo sabía que estaba en el colegio, en sus oficinas, porque olía a basura. Él olía a basura porque vivía en los basureros rescatando niños. Y un día me lo encuentro, el padre angustiado, pero angustiadísimo. Y padre, ¿qué le pasa? Miguel Ángel, tenemos que conseguir, pero de emergencia, jaulas para perros. Dije: padre, pues usted tiene niños, voy a empezar a recoger perros también. Dice Miguel Ángel: he cometido la estupidez más grande de mi vida. Llego con el niño, yo lo llegué a ver en algunas ocasiones en la XW, un programa de solo para adultos en la medianoche que teníamos. Lo veía sentado en una cortina de algún negocio, una accesoria ya cerrada, en la banqueta, a 11 de la noche, rodeado de 3, 4 chamacos mugrosos, que les ofrecía un pan y platicaba con ellos y los convencía para llevárselos a las casas Hogares Providencia. Dice Miguel Ángel: siempre, invariablemente, he dejado al perro. El único animal que le ha dado una caricia, ha tenido un cuerpo caliente, ha sido la de un perro. Tenemos hijos de perro y los he olvidado. Tenemos que rescatar los perros. Me tengo que llevar al niño con su perro. Fíjate más que locura. Pero padre, usted, ¿son sus hijos? Pues no son mis hijos. Pero es un idealista. Iba rumbo a Valle de Bravo, entra la famosa mariposa monarca, entonces unos muchachos deteniendo el tráfico para que no las atropellen. Me bajo del auto y les pregunto: oigan, perdone, ¿las mariposas son de ustedes? No, señor. ¿Ustedes las traen de Canadá? No, señor. ¿Ustedes son mariposones? No, tampoco, señor. Entonces, ¿qué están haciendo? Protegiendo a la mariposa. ¿Y por qué? Las queremos. ¿Qué es un idealista? Alguien que ama. En alguna ocasión a Teresa de Calcuta le preguntaba: madre, porque tiene aquí en Santa Fe, hay un orfanatorio donde reciben niños descerebrados. Niños que ya nacieron sin cerebro, lesionados del cerebro, ya jamás van a ser racionales. Son unas cositas babeantes, chiquitas. Le digo: madre, pero jamás va a entender ese niño lo que usted hizo por él. Y me contesta Miguel Ángel: el amor limitado es recíproco. El amor ilimitado se basta a sí mismo. Me basta con que yo lo ame, nada más. No necesito que él me ame a mí. Yo lo amo a él. Digan los jóvenes: madre, ¿le ayudamos? Sí, ayúdenme a servir la comida. Sí, ¿cómo no, madre? Le ayudamos, sí. 1000 comidas. Terminó la comida. Madre, ya nos vamos. Ayúdenme a recoger las mesas, ¿sí? Está bien, madre. Y ya nos vamos, madre. Ahí viene la siguiente comida. Ayúdenme, otros 1000, ¿sí? Llegaba el momento que no tenía limitación. Era tal su generosidad. Miren, imagínense ustedes, por favor. Lado derecho del cerebro, mucha imaginación. Se presenta en este foro una mujer que les quiere hacer una consulta. Y les dice: soy una mujer de más de 40 años, tengo problemas renales, tengo 4 hijos, verdaderamente algunos tal vez con algunas limitaciones mentales, tengo un marido borracho y estoy embarazada. ¿Qué hago? ¿Aborto o no aborto? ¿Qué le dirían? Si alguno de ustedes votaría porque lo aborten, ¿saben a quién estaría abortando en ese momento? A Ludwig von Beethoven. Cuando un niño nace, nadie sabe quién puede llegar a ser.
Por eso decía Teresa de Calcuta, todos los niños que quieran abortar, por favor no los aborten, ténganlos y me los regalan. Échenlos para acá, ¿sí? Yo sí los quiero, porque un niño es una promesa para la humanidad o una maldición para la humanidad. Les quiero comentar algo. Lo único que heredamos en la vida, es lo que hayamos mejorado en nuestro momento histórico. Fue circunstancial, ¿eh?, que hayamos nacido en México, en este año, en este lugar, en este espacio. Históricamente tenemos que dejar un mundo mejor a través de educar a un niño, a través de hacer una labor como médico, como artesano, como pintor, como bolero. Una bolerita mejorando la creación. Esa mujer podría llegar en la noche y decirle a Dios, Dios, te doy gracias que me mandaste aquí en Polanco. Me dio para la papa, comí muy bien, tengo mi cobijita, tengo mi choza, pero ¿sabes qué, Dios? Tú me debes las gracias a mí, porque hoy ayudé a un ser humano a ser mejor. Y como él forma parte de tu universo, te doy una noticia, ¿eh? Tu universo está mejor. Dame las gracias. Tu universo está mejor. Y si todos y cada uno de nosotros mejoráramos el universo sería mejor. Hola, ¿vieron? Sin palabras. Sí, profe. Sí, señor. Hay muchas cosas que son como uno se pone a analizar y son muy ciertas. Lo que pasa es que a veces nosotros no le ponemos cuidado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, retomemos nuestro esquema. Nosotros estuvimos hablando, ¿cierto?, de básicamente lo que era el poder ¿de qué? Muy bien, imposición fiscal, ¿cierto? Y decíamos que básicamente esa es la que, la facultad de crear, modificar o suprimir los tributos, ¿cierto? Y que debíamos tener pendiente porque toda ley debe tener lo que es un hecho grabado, un sujeto o unos sujetos, ¿cierto? Unas bases, unas tarifas y un tiempo y un espacio. Y que básicamente participaba en esto lo que es la rama legislativa, ¿y quién más? La rama ejecutiva. Correcto, la rama ejecutiva y Jurisdiccional. la rama jurisdiccional, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso es en ámbito o en el ámbito general. Y hablamos también que básicamente también existe lo que era ese poder, ¿cierto?, de imposición de los tributos en Colombia, que creo que fue el título que dejamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, vamos a darle 2 puntos. Ya compartimos otra información que es interesante de la EAC. A ver, ¿qué pasa? Entonces decimos que el poder de imposición es la facultad jurídica del Estado para establecer tributos, como lo hemos venido hablando, ¿no? Punto seguido. Es exclusivo del Estado. Quien lo ejerce en primer lugar a través del poder o de la rama legislativa. El poder legislativo o rama legislativa. Punto seguido. El artículo 338 de la Constitución Nacional señala, punto y coma, abrimos comillas. En tiempos de paz, coma, solamente el Congreso, coma, las asambleas departamentales
Y los consejos distritales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Punto seguido. La ley, coma, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos pasivos, coma, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Y cerramos comillas. Entonces, si nosotros observamos, ¿cierto? Decimos que en tiempos de paz solamente el Congreso, ¿cierto? Cuando hablamos del Congreso estamos hablando de leyes, ¿listo? Las asambleas departamentales, estamos hablando de las ordenanzas. Y los consejos distritales, estaríamos hablando de los municipios, profe. Sí, pero ¿de qué ley o de cómo establecen ellos las Los leyes? acuerdos municipales. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Él va a olvidar eso, entonces es bien interesante, ¿cierto? Pero si bien es cierto que están el Congreso, las asambleas y los consejos, cada uno de ellos dentro de esa estructura de los tributos o de las leyes o de ordenanzas o de los acuerdos, deben estar fijando cuáles son los sujetos pasivos, o sea, quién es el que debe pagar esos tributos, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los hechos que se considera sobre los cuales se deben pagar los tributos? Pero además, ¿cierto? ¿Cuál será la base gravable? Hasta ahí estamos bien, no se me van a perder. Si tiene alguna pregunta, me lo dicen, ¿no? Estamos, por ejemplo, vamos a decir sujeto pasivo. Entonces, decimos que, pero ¿cuál es el hecho? El hecho, entonces vamos a decir, las personas que tengan vehículos. ¿Listo? Un vehículo que cueste, pongámosle, 40 millones de pesos. ¿Cierto? ¿Son sujetos pasivos de qué? De pagar un impuesto que se llama impuesto a los vehículos. Oiga, ya se me volvieron todos tan temprano, permitido que estamos ahí. ¿Listo? Impuesto a los vehículos, ¿cierto? Y las bases gravables. Pero los de que tengan vehículos a partir de 41 millones. Si mi vehículo vale 40 millones, ¿estaría sujeto a pagar ese tributo? No, ¿cierto? Porque digamos que a partir de la ley dice que a partir de 41 millones y mi vehículo me costó 40, por decir algo, ¿no? Es un ejemplo. ¿Estamos ahí? Muy bien. Ahora, dice, y las tarifas. Un momentico. Entonces, todos aquellos que el valor de los vehículos sea de 41 millones hasta 50 millones, pagan una tarifa del 1.5, por decir algo. Los de 50 millones en adelante pagan 2.5. ¿Estamos claros? Esas serían las tarifas, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que nosotros decíamos el tiempo y el espacio, ¿cierto? Ese tiempo y ese espacio, ¿a qué hace referencia? Pues durante cuánto tiempo. Entonces, si estoy hablando de un vehículo, de un impuesto de vehículos, estaría hablando de un año o de un periodo fiscal. ¿Cuál es el periodo fiscal? El que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Ahora, me dice, pero y ese sería el tiempo, ¿cierto? ¿Y dónde? ¿Cierto? Fácil. Entonces, si estoy hablando, si es el Congreso, va a acudir a toda la nación, ¿cierto? Esa ley
es obligatoria para toda la nación. Si estoy hablando de una ordenanza, pues básicamente esa ordenanza, ¿a quién va dirigida? A todos los que estén ubicados, por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca, ¿correcto? Y los acuerdos, pues estaría hablando, por ejemplo, los que estén ubicados en los municipios o en el distrito, ¿correcto? Por eso es que si yo, por ejemplo, o mi empresa está ubicada en Bogotá, pues yo debo pagar los impuestos a Bogotá, Distrito Capital, ¿correcto? Pero si yo estoy en Chía, si mi oficina está en Chía o en Cota, pues yo debo averiguar, ¿cierto? Allá en el Palacio de Gobierno, en la Hacienda, la Secretaría de Hacienda, como se llame en el pueblo, ¿cierto? O la alcaldía, ¿correcto? ¿Cuáles son los tributos que debo pagar y cuáles son las tarifas? Entonces, generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Averiguar los acuerdos. ¿Estoy diciendo claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? Porque recuerden que a la final la máxima autoridad rectora en un municipio es el alcalde, ¿cierto? El alcalde de ese municipio. Entonces, ellos harán, ¿cierto? Digamos, a través de los acuerdos, obviamente, para eso también están los consejos, ¿no? Los consejos distritales, los consejos municipales, que también se someterán a las leyes, digamos, todo el recorrido que tiene que hacer esa ley de presentar el proyecto, lo aprueban, no lo aprueban, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien, vamos a mirar aquí un momentico. Yo creo que este les va a ayudar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, entonces aquí voy a compartir esto, ¿cierto? Es de la AN, como les decía, pero me parece que es interesante también que tenemos esta herramienta. Buenos días, profesor Leonardo y compañeros. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Gilma Alejandra Vargas, Judy Jimena. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. Esto. Patarroyo y quien les habla, Aleida Hernández. Les vamos a presentar cómo está estructurado nuestro sistema tributario en Colombia. Hablaremos de quién crea los tributos en Colombia y cuáles son los elementos de la obligación tributaria. Miraremos los principios constitucionales sobre el cual se estructura el sistema tributario, las clases de tributos que hay y finalmente conoceremos la estructura del sistema normativo. Empecemos con el contenido de la presentación. Nuestra presentación está estructurada en 4 puntos. El primero es el ejercicio del poder tributario, el segundo, los principios constitucionales del sistema tributario, el tercero, las clases de tributo, y el cuarto y último punto, la estructura del sistema normativo. El artículo 338 de la Constitución Política de 1991 establece que quien crea los tributos es el Congreso de la República, las asambleas departamentales, los consejos distritales y municipales. Pero si vemos a la práctica, esto no es tan cierto. El único que está facultado para crear tributos es el Congreso de la República. El Congreso de la República es el único órgano del Estado que puede crear tributos o contribuciones fiscales y parafiscales en tiempos de paz. Las asambleas departamentales a través de sus ordenanzas y los consejos municipales a través de sus acuerdos pueden adoptar estos tributos que previamente fueron aprobados por el Congreso de la República y adaptarlos a sus necesidades. El presidente de la República puede crear tributos única y exclusivamente cuando se declara el estado de excepción, para contrarrestar la excepción por la cual se está atravesando. Estos tributos son de carácter temporal, es decir, que se crean por una necesidad la cual motivó el estado de excepción, como por ejemplo cuando hay una emergencia social, cuando hay una guerra exterior
o cuando hay una emergencia ecológica. Entonces, a través de un decreto, el presidente de la República establece el tributo, pero lo controla la Corte Constitucional, que es quien le da el aval si puede establecerse o no este nuevo tributo de forma temporal. Estos tributos, a pesar de ser transitorios, se han vuelto permanentes en Colombia, como por ejemplo el impuesto del 2 por mil, que ya va en el 4 por mil. Ahora, cuando el Congreso crea un tributo, este solo puede hacerse efectivo a partir del periodo siguiente de entrar en vigencia la respectiva ley. Ahora miremos los elementos de la obligación tributaria. Los elementos son 5: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y las tarifas. ¿Qué es el sujeto activo? El sujeto activo es a quien la ley faculta para administrar y recaudar los tributos. Al nivel nacional, el sujeto activo es el Estado representado en el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. La DIAN recauda los impuestos nacionales como el impuesto de renta, el impuesto a la gasolina y a la CPM, el impuesto al carbono, el impuesto a los precios de transferencia, el impuesto al consumo, el impuesto del IVA y el impuesto a las ganancias ocasionales. A nivel departamental y a nivel municipal lo hacen las secretarías de Hacienda respectivamente, municipal y departamental respectivamente. Los sujetos pasivos son las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos en forma personal o a través de sus representantes. El hecho generador. El hecho generador son las diferentes conductas o actividades humanas que, de acuerdo con lo establecido por la ley, dan origen a la obligación de pagar un tributo. La base gravable. La base gravable es el valor sobre la cual se aplica la tarifa del impuesto. Y la tarifa es el porcentaje establecido en la ley que, al aplicarlo a la base gravable, determina cuál será la cuantía de la cantidad de tributo. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera. Gracias, Aleida. Continúo con los principios constitucionales del sistema tributario. En el artículo 363 de la Constitución Política de 1991 nos brinda los principios de este sistema, los cuales son la equidad, la progresividad y la eficiencia. La equidad y la progresividad hacen referencia a que todos los ciudadanos debemos contribuir de acuerdo con la capacidad de pago de cada uno. Como se dice, el ciudadano que tenga más ingresos es el que paga más. La eficiencia se refiere a que los costos que incurren para que nazca un nuevo tributo sean bajos y los ingresos que se esperan sean altos. También nos habla sobre la no retroactividad. Esto nos indica que los impuestos serán aplicados a partir de que la ley o el decreto entren en vigencia. Continúo con las clases de tributos. Para iniciar, la definición de un tributo es un derecho económico público a favor del Estado. Las principales clases de tributo son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Iniciamos con los impuestos, como lo dice la jurisprudencia de la Constitución. Se les puede llamar así a los que cumplen con los siguientes requisitos o características. Primero, pues se le cobra a todos los sujetos pasivos, como lo dice el artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política.
A todos los colombianos están obligados a contribuir con las cargas del Estado. No tiene beneficio directo o inmediato y una vez se realice el pago, el Estado dispone de estos dineros. Su pago no es opcional y se destina para atender todos los servicios necesarios. Vienen las tasas. El Estado cobra por un precio por un bien o un servicio dado. El precio pagado pues tiene relación directa con los beneficios de este bien o servicio y pues los ciudadanos pueden adquirir o no, valga la redundancia, el bien o el servicio. Luego vienen las contribuciones. Que nace de la realización de obras públicas o de actividades estatales. El beneficio es directo Para un individuo o un grupo específico y su pago es proporcional. Como otro tipo de tributo están los pagos para fiscales, que son aquellos que realizan los usuarios a los organismos, sean públicos, mixtos o privados. Un ejemplo claro es el SENA o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Otra clase son la plusvalía, que es un tributo que da un valor mayor a los predios. Ejemplo es cuando se quiere incorporar un suelo rural a un suelo urbano. Y por último, los precios públicos, que es una contraprestación por la utilización o el aprovechamiento del dominio público. Esto es todo. Ya continúa mi compañera Alejandra. Gracias, Jimena. Ahora hablaré de la estructura del sistema normativo sobre tributación en Colombia. Como lo comentaba mi compañera Leida, las disposiciones iniciales se encuentran en la Constitución Política, artículo 95, donde como deber de los ciudadanos colombianos debemos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Los artículos 150 y 338, donde están las disposiciones de quienes crean los tributos, el artículo 362, donde se habla de la protección de los mismos, y el 363 de los fundamentos que previamente ya hemos hablado. Luego tenemos los convenios internacionales, que según la DIAN es una medida tomada desde el año 2002 para favorecer la inversión extranjera en nuestro país y para evitar la tributación. Actualmente existen 20 convenios con países como Portugal, República Checa, Estados Unidos, República de la India, algunos países de la Unión Europea como España, Canadá, Suiza, México y varios países también de Sudamérica. Ahora pasamos a las leyes. Dentro de las leyes tenemos las leyes orgánicas, que son reglas para otras leyes. Actualmente están regidas por el artículo 151, donde la ley orgánica establece el reglamento para el Congreso y las cámaras para que ellos puedan aprobar las normas y tiene que ser por mayoría de votos, casi la totalidad de los votos. También tenemos el artículo 352 que regula el presupuesto de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados, previa coordinación con el plan. También tenemos las leyes tributarias, para dar ejemplos, están en el Código Sustantivo del Trabajo, otra puede ser la ley 14 de 2010, el Estatuto de Banderas, el decreto 653 de 1993, la ley de justicia y paz, la ley 100, entre otras. Y también aquí mencionamos la ley Marco, que es el mismo artículo 150, donde se le da el poder al Congreso para hacerla. Y leyes ordinarias como las que modifican algunos tributos que ya están actualmente vigentes. Continuando con la estructura del sistema normativo, les hablaré de los reglamentos. Los reglamentos son todas las normas, parámetros, modificaciones o disposiciones a las normas tributarias.
Generalmente, estas revisiones las realiza el gobierno en el último trimestre del año. Esto para el año siguiente. Es importante mencionar que Colombia ha estado en un proceso de convergencia a normativa y eso también está incluido dentro de la reglamentación tributaria. En cuanto a las órdenes administrativas, estas están enfocadas en el recaudo y la del pago de los impuestos. Incluye desde la verificación de la información hasta el cumplimiento de los plazos establecidos para tributar y que realmente el contribuyente haya pagado el tributo. En el caso de que un contribuyente presente la información de manera extemporánea o con errores, estas órdenes administrativas llevan el control hasta la subsanación del tributo. Ahora, las circulares son el medio de comunicación del sujeto activo con los contribuyentes. Por medio de estas se comunican las nuevas reformas, las normas, modificaciones, los plazos e incluso generan un medio de comunicación para que las personas también puedan protestar o objetar alguna norma de control. Y los conceptos o nociones que se les piden a los expertos sobre alguna duda, inquietud o sobre alguna violación que se consideran los derechos. Y ellos responden y también su como conclusión, podemos decir que como profesionales en contabilidad es parte de nuestra responsabilidad y parte de nuestra ética conocer a cabalidad cómo funciona el sistema tributario en Colombia, para ser difusores de los conceptos, para ser facilitadores de la relación entre los Estados y los contribuyentes, y así poco a poco generar cambios significativos en el sistema tributario. Muchas gracias por su atención. Oiga, qué responsabilidad tan tenaz la que tenemos, ¿sí o no? ¿Cómo la ven? Sí. Profe, ahí es como un problema en el sonido, ¿no? Sí, se escucha muy... No, a usted no. A usted no, al video que tenía puesto. Sí, lo que pasa también es que como estas niñas son tan pausadas, pero pues igual... No, que se baja. O sea, a veces está bien el sonido, a veces casi imposible escucharlo. Pero eso sí es problemas como de internet, amor. No. ¿Me entiende? Sí, bueno. Espérame, porque no es que yo escucho aquí clarito todo, entonces por eso no interrumpo. Cuando yo estoy escuchando así como que se cae es cuando interrumpo y digo, sí, escúchame, ¿sí me entiendes? Pero Profe, a mí me pasó lo mismo también que a Paula. Sí, por eso te digo, después puede ser, Valentina, no sé si le pasó lo mismo, a todas les pasó lo mismo, de pronto unos sí escuchan bien y otros no, ¿sí me entiendes? Esto tiene que ver mucho con las señales, para que tengan eso ahí claro. Lo importante es que de todas maneras me escuchen a mí mejor, ¿sí o no? ¿Cómo la ven? A usted sí lo escuchamos, profe, pero esto, sí... Con energía se dice, ¿sí o no? Sí, el video sí tenía partes peleando, como... profe. Como siempre, ¿sí o no? Bueno, que no tranquilo, se no estrese, veían que bien. ahí les queda para que después lo... Como siempre, ¿sí o no? Bueno, muy bien, entonces ya quedó claro, ¿cierto? Vámonos y decimos entonces que... punto aparte, póngale ahí, para que hagamos el resumen ahí. El Congreso tiene un poder de imposición ordinario, coma. Es decir, coma, que en él radica en forma exclusiva la facultad de imponer tributos. Coma, pudiendo mediante una ley facultar a las asambleas departamentales y a los consejos distritales o municipales para establecer los tributos
en sus circunscripciones territoriales. Punto seguido. Estos últimos tienen la facultad derivada o en segundo grado o dependiente del Congreso. ¿Listo? Entonces, aclaramos con esto. Si ustedes se imaginan donde cada gobernador o cada alcalde tuviera esa facultad de estar creando tributos, ¿qué sucedería? ¿Sí se imaginan pues o no? que daría mucha inseguridad jurídica. ¿Y qué más? Pues sería muy grave, o sea, para los contribuyentes. No, imagínense también cómo, digamos, podría llegarse en un momento determinado a crear leyes, ¿cierto? O tributos que fuesen confiscatorios o no. Ajá. Que por el, digamos, por el valor de ese tributo, que tuviese yo que salir de mi bien. Bueno, más adelante pues también retomar el tema, pero para poder pagar el tributo tengo que vender mi casa, por ejemplo. Eso no tiene sentido. ¿Sí me entiende? Entonces, yo no sé si ustedes de pronto escucharon una vez en una noticia que salió por allá hace como unos 3, 4 años, ¿cierto? Donde un alcalde se comprometió en su, ¿cómo se llama eso? En su periodo, o sea, cuando se estaba lanzando en su candidatura, se comprometió a instalarle baños a casi que, pues digamos, a una vereda que había cerca de ese pueblo, ¿cierto? Y resulta que, y en esa vereda habían como supuestamente unas 30 o 40 casas y solamente una tenía baño, pues como lo que nosotros conocemos como sanitario, ¿correcto? Entonces, la belleza de alcalde, en un momento determinado, ¿qué hizo? Hizo un baño. ¿Dónde? En la casa que tenía baño. Entonces a uno le decía, oiga, pero si todos los alcaldes pudiesen crear las normas que no dependieran de una autoridad mayor como es el Congreso, y que el Congreso tiene que estar al acorde con quién. Muy bien, con la Constitución Nacional, recuerden, ¿cierto? Porque la Constitución Nacional es la voz de quién. Del pueblo. Del pueblo. ¿Estamos ahí o no? No se me pierdan que esto se pone ahí todo emocionante, macherón, ¿cierto? Entonces, imagínense, vuelvo y repito, que cada alcalde pudiera hacer lo que quiere, pues, con su ámbito territorial, o sea, o donde está mandando él. Si ustedes de pronto han escuchado también a veces dentro de esas noticias que muchas cosas tergiversas, ¿no? De que están hablando de que no sé qué, que la responsabilidad de la alcaldesa, que es del gobierno y que es del departamento y un poco de cosas ahí, que pues a la final lo que tratan es de volver a la gente, ¿no? Entonces, si uno mira, digamos, el crear leyes tributarias como tal, es del Congreso, ¿cierto? Pero él puede delegarlo, sí. Recuerde que decíamos al principio, el gobierno o el presidente puede presentar proyectos de ley, ¿cierto? Como son las reformas tributarias, y eso ahorita les comparto a mi doctor. Pero la idea es que el Congreso puede, ¿cierto? Del presidente, perdón, puede presentar proyectos de ley. Pero en la Cámara también pueden abrir proyectos de ley o en el mismo Congreso pues, sacar un proyecto de ley, ¿cierto? ¿En beneficio de quién? Y ahí siempre digo, y entre comillas, de todo nosotros, ¿cierto? O sea, de todo el pueblo, ¿cierto? Y debe estar acorde con lo estipulado en la Constitución Nacional. ¿Estamos ahí? Porque recuerden que o si no, en un momento determinado una ley o un impuesto puede ser declarado inconstitucional. ¿Estamos ahí o no? Ajá. Hasta ahí algo vamos aprendiendo poco a poco, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, pongámosle punto aparte. El poder de imposición
que ostenta el Congreso de la República coma, no puede transferirse al presidente de la República mediante facultades extraordinarias. ¿Listo? Punto seguido. La Constitución Nacional creo que entre paréntesis coloquémosle artículo 150 numeral 10, si mal no me acuerdo. Colócame ahí, artículo 150 numeral 10 entre paréntesis, coma. Niega la posibilidad de crear impuestos a través de decretos extraordinarios emitidos por el presidente de la República. Punto seguido. Asimismo, coma, le está vedado a los ciudadanos derogar una ley a través de un referendo. Coma, cuando se trate de retirar del orden jurídico una norma en materia fiscal, o tributaria. Punto y coma. Así lo establece el artículo 170 de la Constitución Nacional. Y vuelve y juega, ¿sí o no? Entonces ustedes imagínense también, ya dijimos que ni los alcaldes ni los gobernadores pueden crear tributos cuando se les dé la sagrada voluntad, ¿sí o no? Que ellos los tienen en segundo paso, ¿cierto? O sea, están delegados, se los delega a través del Congreso, ¿cierto? Para que, pues obviamente sería muy complicado legislar para todos los municipios, ¿no? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien, entonces lo mismo pasa con el presidente, pues hombre, no se le puede estar derogando las que son las facultades que tiene el Congreso y decirle, no, entonces al presidente hágalo usted, como decirle, mande usted, pues, ¿cierto? Eso tampoco se puede hacer, porque también, ¿qué pasaría? Llegaría un momento en que son tantos los impuestos que nos están cobrando, ¿cierto? Que pues se vuelven impagables. Yo creo que uno ha sentido esa, digamos, nomás así para no echar muchas vainas, cuando fue el impacto del incremento del IVA del 16 al 19. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Claro, profe. Claro, alguien decía, no, es que le aumentaron 3 puntos, el 3% a los artículos, ¿cierto? Perdón,
al IVA. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo me acuerdo que en ese tiempo más o menos el incremento del salario mínimo fue el 6%. Entonces uno dice, pero casi, y recuérdense la belleza del Carrasquilla que siempre ha querido y quiso y está en ese cuento de estar grabando los artículos de la canasta familiar, la mayoría, sí saben eso, ¿no? Sí, profe, claro que sí. Entonces, ¿qué pasaría en un momento determinado? Pues que acuérdense que bueno, el 3% nos subieron el 6%, correcto, y en ese momento me acuerdo, si mal no me acuerdo, el Transmilenio nos pasaron como que a 2.200 o algo así. Mejor dicho, le aumentaron casi el 10% al transporte en el Transmilenio. Entonces uno dice, pues obviamente en cada incremento que nos hace nosotros como que compramos menos, ¿sí o no? Y es por eso, ¿cierto? Porque de pronto uno comienza a analizar ya a nivel de, pues de su hogar como tal. Y uno a veces dice, pues que es que con 1.000.000 de pesos pues, puede convivir una familia, yo creo que es un poquito complicado, ¿no? Es claro, sin embargo, nos quitan la capacidad de compra, nos disminuyen la capacidad de compra. Eso, pero sin embargo salen unos magos, que yo no sé de dónde lo sacan, ¿cierto? Donde dicen que ellos pagan arriendo de 500.000, por decir algo. Los transportes les cuestan como 300 y pueden comer bien y no sé qué más. Entonces digo yo, pero ¿cómo hacen ellos? Porque es cosa un poquito complicado, ¿sí o no? Pero pues hay gente que dice que sí él lo puede hacer. Y yo me imagino que los que legislan también ellos no pueden vivir con un salario de esos, yo pienso, ¿no? Pero pues igual es lo que está establecido. Entonces, pero es importante también que nosotros tener en cuenta que a veces las comparaciones se hacen con otro país que esté en peores condiciones que nosotros, ¿sí o no? No nos dicen, por ejemplo, no nos comparan con Japón, ¿correcto? No, pero sí nos comparan de pronto con Venezuela o con Argentina o con un país que tenga un ingreso menor al de nosotros. Entonces uno dice, pero no, pues gracias a Dios entonces no somos los últimos, ¿no? Ya no somos los peor pagos. Pero vuelvo y repito, la idea es que nosotros, ¿cierto? O digamos, dentro de ese ordenamiento, pues el presidente tiene también sus limitaciones. Y obviamente, pues también tenemos que ser conscientes de la parte de lo que son los empleadores, ¿no? Porque también en muchos casos, pues, se ven afectados. Entonces, eso también lo tenemos que reconocer. ¿Estamos ahí o no? Ahí estamos, profe. Muy bien. Entonces, póngale pues cuidado, punto aparte. Tenemos que mirar unas excepciones que hay ahí, sí. Entonces, dice punto aparte, en tiempos de alteración de la paz, en tiempo de alteración de la paz, el Poder Ejecutivo, en cabeza del presidente de la República, por medio de decretos legislativos, podrá establecer tributos en los casos de estado de excepción. Entre paréntesis coloquemos cuáles pueden ser esos estados de excepción. Entonces coloquemos, entiéndase como... Por ejemplo, la pandemia. Ahorita aprovecharon para emitir un montón de decretos. Correcto, ¿cierto? ¿Y cuál otra? Entonces decimos guerra exterior, ¿cierto? No estado de excepción, es una guerra exterior, una conmoción interna y una emergencia económica,
ecológica o social. ¿Correcto? Y cerramos paréntesis. Punto seguido. Esta facultad quedó notoriamente restringida en la Constitución de 1991, la Constitución Nacional de 1991. Muy bien. Recuerden que también algo importante es que nosotros hablábamos de 1886, ¿cierto? Esa reforma también, perdón, esa Constitución de nosotros sí era más vieja que quién sabe qué, ¿cierto? Entonces, también había que actualizarla, porque es que incluso uno miraba a veces de pronto que alguien infringía la ley y resulta que por las multas que establecían ahí, pues no tenía sentido, ¿sí me entienden? Entonces eso también fue, pues... Eran irrisorias. Exactamente, irrisorias para lo que, digamos, el poder o lo que tenemos, las sumas que estamos pagando hoy en día, ¿no? Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Vamos a mirar por acá. Hay una parte que me parece fundamental y bueno, no sé, bueno, una media horita que damos, que me parece que es fundamental. Ahí vamos a tener muchos elementos, ¿cierto? Digamos, para nuestro trabajo. Orlando Corredor me parece que es una persona que trabaja muy bien lo que es la parte de las personas naturales y ese tipo de cosas. Y para lo que nosotros necesitamos, que es unas bases, pues les voy a compartir aquí algo de una planeación y actualización tributaria, ¿cierto? Que se presentó para que tengamos en cuenta. Por favor, mucho cuidado, ¿cierto? Ya después miraremos a otro doctor para que miremos esa guía básica de impuestos sobre los tributos, ¿cierto? Porque a veces nosotros creemos que es solo la renta o la retención que nos hacen y resulta que cuando estamos metidos en el cuento de lo que un empresarial o algo, ya sabemos que hay más de un tributo, ¿cierto? De los cuales somos responsables. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, profe. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Recuerde que nosotros básicamente, es que esta es una belleza, pero nosotros hemos tenido más de una reforma tributaria en estos últimos años, ¿no? Hablamos de la 1607 de 2012, ¿cierto? De la 1739, hablamos de la 1943, hablamos de la 2010. Entonces, cada 2 años nos están empujando una reforma tributaria y el periodo presidencial son 4 años, o sea que cada periodo presidencial mínimo meten 2 reformas tributarias, ¿no? Entonces, eso también no tiene sentido porque, digamos, y recuerden que, toca decirlo así también, uno de los problemas ha sido que las bellezas de congresistas se reúnen a lo último y ni siquiera son capaces de hacer bien las cosas. Discúlpeme que les diga, pero yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque es que nosotros los contadores siempre llevamos del bulto con esa cuestión. ¿Listo? Es más, por ejemplo, la ley 1943, cuando menos dijeron que era inconstitucional. Sí, tuvo vigencia por el mes de diciembre, mi China. Por eso fue que salió la 2010 de 2020, ¿sí me entienden? Sí. Entonces nosotros tenemos que estar en esa jugada, pero estamos preparando una cantidad de cosas, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando los famosos ajustes por inflación, que después de que aprendimos a hacer ajustes por inflación nos los quitaron. Me da risa, me decía, pero bendito sea mi Dios. Cuando ya los dominamos ya no servían para nada. Pero, pues esas son las leyes. Pero yo siempre he dicho que en el momento en que los congresistas hagan las cosas a tiempo y como deben ser, las cosas funcionarían mejor. Si ustedes se han dado cuenta, siempre a las carreras presentan la reforma y a las carreras ni siquiera son capaces de leer lo que traía la otra, digamos, lo que quedó pendiente en la reforma anterior, sino siguen adelante y dejan muchos artículos vivos, ¿no? Que eso fue lo que nos pasó con la 1943 y la 1819. ¿Listo? Pero aquí, entonces, de todas maneras... Y que lo hacen solo, infortunadamente, no a conciencia, sino que, es decir, de acuerdo a los intereses de X personas, les pagan para que aprueben las normas. Correcto. Y eso es lo que está mal, ¿no? Pero pues igual, ahí también vemos personas que llevan en el Congreso, porque como nosotros, no sé qué es lo que pase, pero vemos personas que pueden llevar en el Congreso 20 años durmiendo, por ejemplo.
Ajá, ¿sí o no? Toda una vida ahí. Y quieren seguir todavía ahí a mí. Bueno, pero bueno, mejor dicho, después criticamos eso, pero sin ya que no quede así tanta evidencia. Entonces vamos a mirar aquí, ¿cierto? A nuestro Orlando Corredor, pónganle mucho cuidado, ¿cierto? Me parece que es bien interesante la información. Protex Bancolombia y Sura presentan a Orlando Corredor Alejo en su conferencia Planeación y Actualización Tributaria. ¿Qué tal el sonido? Ahí está bien, profe. Listo. Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es nuestro segundo encuentro vía streaming que hacemos a través de esta conexión especial. En nombre de Protección, Bancolombia y Sura les damos la bienvenida. Planeación y actualización tributaria, ese será el tema que trataremos el día de hoy. Como observarán en la parte inferior de sus pantallas, tenemos un chat habilitado. La idea es que por ahí estemos interactuando, que ustedes puedan formular cada una de sus inquietudes y también que se conecten a través de Twitter. Tenemos el Twitter habilitado @protección. La idea es que estemos por ahí muy pendientes de este tema que estoy segura será de mucha utilidad, pues nos va a estar acompañando en todo el tema de presentación de declaración de renta el experto Orlando Corredor Alejo. Muy bien, entonces la idea es que vamos comenzando un poco, que entremos en materia, que hablemos de reforma tributaria de la ley 1607 de 2012, que seguramente han salido preguntas como, ¿soy declarante? A partir de este momento tengo que comenzar a hacer mi declaración de renta. ¿Qué pasa con estos impuestos nuevos? El IMAN, el IMAS, ¿qué gastos debería incluir? ¿Cómo puedo disminuir esa base gravable? En fin, estas son algunas de las inquietudes que tenemos para resolver hoy en este segundo encuentro vía streaming. ¿Y quién mejor entonces que el doctor Orlando Corredor Alejo para responder estas y otras inquietudes que tendremos el día de hoy? Pues así es que miremos un poco de quién se trata, quién es nuestro experto invitado. El doctor Orlando Corredor Alejo es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, contador público de la Universidad Javeriana, especialista en tributación de la Universidad de los Andes y doctor en Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca en España. Se ha desempeñado como asesor en asuntos de derecho tributario nacional y territorial, en empresas de los sectores financiero y real como Protección. Durante su vida profesional ha estado vinculado de manera permanente a la actividad docente con universidades como la Javeriana, Los Andes, Externado, Jorge Tadeo Lozano, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Es autor de libros y ensayos de permanente consulta por parte de contadores y tributaristas. También se ha desempeñado como presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia y ha sido miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y de la AIC. Protección, Bancolombia y Sura presentan a Orlando Corredor Alejo en su conferencia Planeación y Actualización Tributaria. (4:05 de la tarde) y a esta hora tenemos gente conectada desde diferentes ciudades del país. Nos reportan personas que están desde Cartagena, Medellín, Turbaco, Bogotá, Barranquilla. Qué bueno, de verdad es que la idea es que esto sea cada vez más útil y un espacio para encontrarnos, compartir contenidos pedagógicos que sabemos que para ustedes son bien importantes y que en esta oportunidad llegan a ustedes a través de Protección, Bancolombia y Grupo. Muy bien, y Sura. Entremos entonces en materia. Pues bienvenido, doctor Orlando Corredor. Cuéntenos inicialmente cómo es que debemos prepararnos frente a este panorama de la reforma tributaria. ¿Qué es lo que está cambiando? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo muy especial para todas las personas que están al otro lado siguiendo este evento con el cual estamos muy entusiasmados porque queremos entregarles una información fresca, oportuna, una información que sea comprensible para que ojalá todos los que nos están escuchando y viendo puedan cumplir adecuadamente sus obligaciones tributarias dentro del marco de una sana planeación tributaria. Hoy en día, en realidad, las finanzas de las personas, independientemente de cuál sea el nivel de sus ingresos, pueden ser altos, medianos, pequeños, esas finanzas tienen que estar rodeadas de una muy buena exigencia y planeación desde el punto de vista de lo tributario, porque se trata no solamente de pagar lo justo, se trata también de buscar
rutinas que traten de minimizar la carga tributaria, lo que las personas tienen que contribuir. ¿Y por qué razón hacemos esta aclaración de introducción? Porque desde hace un año la ley de reforma tributaria le dio un vuelco completo al manejo tributario, en forma particular para las personas naturales, que es con las que nos vamos a entretener el día de hoy. Vamos a hacer un esquema, un recuento, y nos vamos a ir valiendo de las láminas que ustedes van a ir pudiendo ver dentro de su conferencia. Y todo gira alrededor de la planeación tributaria, pero ustedes verán que hay envueltos unos temas relacionados con la optimización tributaria, hay tema envuelto de la metodología que hoy conocemos como el IMAN y el IMAS, que no traducen otra cosa que el impuesto mínimo alternativo simple y el impuesto mínimo alternativo simplificado. También tenemos todo lo que es la metodología de quienes están obligados a presentar declaración de renta y cómo es que se presenta esa declaración de renta. Lo vamos a hacer en la esfera más sencilla posible para que todos ustedes puedan comprender. Y por supuesto, como en esta interacción que tenemos en este momento, ustedes pueden mandar preguntas, estamos muy atentos a que por favor nos envíen las preguntas y en ese sentido poder avanzar en esta conferencia. Claro que sí, incluso vamos a estar premiando a esas personas que se conecten y que nos estén contando cuáles son esas inquietudes, porque la inquietud de una persona puede ser la inquietud de muchas, y entonces a las 6 primeras personas que se conecten y que envíen esas inquietudes al doctor Orlando Corredor, pues les estaremos enviando un kit de protección. Así es que comencemos entonces por definir las personas naturales entonces. Muy bien. En este momento entonces vamos a empezar de la siguiente forma. Por favor. En el universo de los impuestos hay dos grandes tipos de sujetos, las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas jurídicas son las sociedades y las demás entidades de esta naturaleza. Como hemos dicho desde antes, se trata de que miremos el tema en la perspectiva de las personas naturales. Actualmente, las personas naturales las podemos clasificar de acuerdo con 4 grupos orientadores. La naturaleza de las personas naturales, su nacionalidad, su residencia, que es un concepto eminentemente tributario, y la actividad económica. Permítanme hacer la siguiente acotación. De acuerdo con la naturaleza, las personas pueden ser personas naturales, que somos todas las personas de la especie humana, pero al lado de las personas naturales tributariamente existen 2 tipos de sujetos que ha creado la ley y que se adhieren al grupo de personas naturales para tributar como personas naturales, y es lo que se denomina, por un lado, las sucesiones ilíquidas, que no es otra cosa que el conjunto de bienes que deja una persona cuando fallece. Una persona, mientras está en vida, tributa como persona natural, ella en su cabeza. Una vez que fallece la persona natural, surge a la vida jurídica tributaria un sujeto sustituto que se denomina sucesión ilíquida. Esa sucesión ilíquida tributa de manera igual a una persona natural y es representada por los herederos. Y hay un segundo grupo dentro de la naturaleza de las personas naturales que tiene que ver con lo que llamamos las donaciones y asignaciones modales, que es una figura de la cual me voy a abstraer porque es relativamente compleja. Pero, para hacerme entender, por naturaleza, en este primer grupo están las personas naturales. Voy a hablar de los seres vivos, no me voy a entretener con las sucesiones ilíquidas ni las donaciones y asignaciones modales, sino que vamos a hablar exclusivamente de los seres vivos, personas naturales. Esos seres vivos, personas naturales, tienen una segunda clasificación, de acuerdo con la nacionalidad, porque hay personas que somos colombianas, orgullosamente colombianas, y hay otras que son extranjeras, puede ser orgullosamente extranjeras. Sin embargo, al universo tributario le interesan las personas naturales independientemente de la dimensión de si son personas naturales del exterior o si son colombianas. Más que saber la nacionalidad de las personas naturales, nos interesa el concepto de residencia. Les quiero contar. Precisamente se nos están adelantando. Qué bueno que estemos conectados y con esta información. La primera inquietud es respecto a que si la persona es colombiana, pero es trasladada a una empresa en el exterior, ¿qué es lo que debe hacer? Si deja la familia aquí, los bienes, entonces debe declarar. Muy bien, entonces avancemos en este sentido. La residencia
se aplica por parejo para personas naturales, sean colombianas o sean extranjeras. ¿Y qué supone el concepto de residencia? Supone permanencia en el país durante un lapso de al menos 183 días durante un periodo consecutivo de 12 meses. Si una persona colombiana, nacionalidad colombiana, permanece en el país, como le sucede a Orlando Corredor Alejo. Orlando Corredor Alejo permanece en el país, trabaja en el país, vive en el país, razón por la cual Orlando Corredor Alejo es una persona natural, está viva, es nacional colombiano y es residente en Colombia porque él actualmente está en Colombia. Pero vamos a suponer que se trata de un extranjero. Si un extranjero llega a Colombia y permanece en el país durante más de 183 días, automáticamente a partir del momento en que cumplan los 183 días, empieza a ser una persona natural, extranjera, residente en Colombia. 183 días deben ser continuos o... Continuos o discontinuos, no importa, lo importante es que sean un periodo consecutivo de 12 meses, de enero a diciembre, de febrero a febrero, de octubre a octubre, y en ese lapso completar 183 días continuos o discontinuos. Muy bien. Ahora bien, para nosotros, los que somos colombianos, existen unos ingredientes especiales de residencia que van de la mano con la pregunta que recién me acaban de formular. ¿Cuál es el punto? Los colombianos, los que tenemos esta nacionalidad, la ley nos presume residentes, aunque no estemos en Colombia, cuando cumplimos uno de varios atributos. El primero, cuando tenemos la familia en Colombia. ¿Qué se entiende por familia? La esposa, esposo, compañero o compañera permanente y o los hijos menores de 18 años que dependan económicamente del padre. Puede ser que un colombiano sea trasladado a trabajar a Canadá y ese señor se fue y dice, pues yo ya dejo de ser residente porque no estoy presencialmente en Colombia. Sin embargo, antes de llegar a esa conclusión, la persona tiene que ver si deja la familia en Colombia. Si esa persona se va solito y deja a la esposa en Colombia, por ejemplo, o si deja a los hijos menores de 18 en Colombia, no pierde la condición de residente. Esa persona sigue siendo residente en Colombia por una presunción que tiene la ley por el hecho de ser colombiano. Esa es la primera. La segunda, cuando la persona, a pesar de ausentarse del país, y no importa el periodo de permanencia o no, mantiene en Colombia la mayor parte de su patrimonio. Hay personas que se van del país, pero dejan una empresa, dejan sus activos, dejan un apartamento, dejan el carro, dejan la casa, etc. Y cuando miran, aunque estén en el exterior, deben verificar si de ese patrimonio total que ellos tienen, patrimonio total me refiero en todo el mundo, más del 50% lo poseen en Colombia. El señor colombiano se fue del país, se fue con la señora y se fue con los hijos. Sin embargo, se fue y se radicó en Alemania. Y allá en Alemania compra un apartamento. Pero aquí en Colombia deja un apartamento y deja una finca y deja los aportes en el fondo de pensiones de protección. Cuando yo voy a mirar, ese señor tiene 4 bienes. 1 en Alemania, 3 en Colombia. Más del 50% del valor de sus bienes seguramente está en Colombia. Por esa razón, si más del 50% de los bienes está en Colombia, él sigue siendo residente por esa condición presuntiva que le da la ley. Igual ocurre con el tema de los ingresos. Es posible que una persona natural se ausente del país, pero siga recibiendo rentas en Colombia. Eso le pasa frecuentemente, por ejemplo, a los inversionistas. Yo soy dueño de una sociedad y la sociedad me genera unos dividendos. Yo me voy del país, pero sigo recibiendo dividendos. Si el valor de los dividendos frente al ingreso total de todo el mundo, esos ingresos, decía, por dividendos, superan el 50% del ingreso total, yo sigo siendo residente en Colombia. Con estos elementos que acabo de mencionar entonces, ¿qué tenemos? Frente a la pregunta que nos han hecho. Si una persona se va del país y es colombiana, no por el hecho de irse del país deja de ser residente. Para perder la residencia tiene que irse físicamente, llevarse a la señora, llevarse a los hijos menores, y los bienes o las rentas también trasladarlas del país para que más del 50% no sean en Colombia sino en el exterior. Y luego viene una pregunta pegada a lo anterior y es ¿y para qué nos sirve el concepto de residencia? Y les voy a comentar un poco de qué se trata.
En materia tributaria existe un principio que se llama la renta mundial. ¿En qué consiste? En que las personas residentes en Colombia, sean nacionales colombianos o sean extranjeros, no importa, lo importante es que sean residentes. Cuando una persona es residente, debe tributarle a Colombia sobre su renta mundial. Si yo me fui para Alemania, en el ejemplo que puse hace un momento, pero dejé a mi esposa en Colombia, yo sigo siendo residente. Razón por la cual, aunque yo solamente me gane la platica en Alemania, ese valor tiene que tributar, tiene que pagar impuestos en Colombia, en virtud del principio de renta mundial para las personas que somos residentes en el país. Razón por la cual, si usted, mi amigo, está pensando en no tributarle al país, va a tener que irse, pero tiene que irse con la señora y con los hijos. Si se lleva mal con la señora, tendrá que divorciarse allá, no se divorcie aquí. Aguárdese a llegar al exterior para perder la calidad de residente. Y esto que parece una broma es en realidad una situación cierta en el sentido de que dejar la familia en Colombia hace que se mantenga la residencia de manera presunta para esa persona. Eso para hablar de la clasificación por la residencia de las personas naturales y el efecto que se deriva, que estoy diciendo es el de la renta mundial, porque en ocasiones las personas creen, sienten, piensan que irse del país es abandonar totalmente la situación tributaria y no, en eso se equivocan. Uno tiene que ser correcto en eso, en el sentido de que no solo me tengo que ir del país, sino que lo que vale es la residencia. Los residentes en Colombia tributamos por renta mundial. Si Orlando Corredor Alejo, quien les habla, se va un día y dicta una conferencia en Argentina, yo en Argentina estoy obteniendo una renta que es de fuente argentina. Sin embargo, yo soy residente, razón por la cual tendré que pagar impuesto en Colombia sobre eso que me gano en Argentina y sobre lo que me gano en Colombia. Obvio, cuando yo voy a Argentina, allá también me toca pagar impuesto, porque Argentina dice, si usted viene aquí, señor, usted paga impuestos. Y lo mismo si me voy para Alemania, si me voy para Suiza, o si me voy para Inglaterra, o si me voy para Canadá, o si me voy para cualquier otro país del mundo. Todos los países tienen una tradición de que quienes ganen alguna platica en su territorio debe pagar impuestos en ese país. Con ese ejemplo, ¿tributaría uno en los dos países? Claro, y entonces mi punto es que si yo me fui para Argentina, en mi ejemplo, y dicté una conferencia, pago impuestos allá, pero luego llego a Colombia y tengo que pagar impuestos en Colombia. Se paga 2 veces impuesto. Sin embargo, no vamos a ser alarmistas. Nuestra ley interna, nuestra ley tributaria, establece un mecanismo a través del cual el impuesto que uno paga en el exterior lo descuenta del impuesto que tiene que pagar en Colombia. Y entonces, para concluir, el señor colombiano que se fue a trabajar a Alemania, pero que mantiene la condición de residente en Colombia por alguno de los elementos que he mencionado, de la familia, el asiento de negocios, o los ingresos o activos, esa persona, aunque pague impuestos en Alemania, va a tener que pagar impuestos en Colombia, pero en Colombia solamente paga la diferencia entre lo que paga allá y lo que debe pagar aquí. Es decir, en Colombia la tarifa actual del impuesto de renta, vamos a poner una tarifa del 33%. En Alemania la tarifa es del, supongamos, 30%. Ese sujeto paga allá el 30% y aquí en Colombia viene y paga el 3%. El 3% restante. Pero si en Alemania la tarifa es del 38% y en Colombia es del 33%, el señor pagó allá 38% y aquí ya no paga nada. Es decir, Colombia se vuelve en ese caso un país residual para pagar el impuesto que falte para completar la tarifa máxima en Colombia, que para las personas naturales oscila del 0 al 33% dependiendo del nivel de renta de la persona. Muy bien, Orlando. Sigamos entonces avanzando en esa clasificación de personas naturales y quiénes son los aportantes y no aportantes, ¿no? Muy bien. Les dije que había 4 categorías, hemos analizado 3, vamos a analizar la más importante de todas en las actuales circunstancias tributarias, la calidad de empleado, trabajador por cuenta propia o las demás personas naturales, es decir, vamos a mirar las personas según la actividad. Pero antes de eso, permítanme, les hago la siguiente aclaración. También hay una clasificación que nos sirve, que tiene que ver con la obligación formal de declarar, porque la manera como uno paga los impuestos se deriva en 2 vías, por medio de la retención en la fuente que usualmente le descuentan a uno quienes le pagan la platica, pero también vía declaración de renta.
En la lámina que ustedes están observando en este momento, tenemos que la obligación de declarar nos lleva hacia dos universos. Y en esto hablamos de personas naturales en general, residentes, no residentes, nacionales, extranjeros, etc. La obligación formal de los declarantes, es decir, los que están obligados a declarar, y la de los no declarantes. Hay unos niveles que vamos a evaluar enseguida sobre quienes están y no obligados a presentar declaración de renta. Pero observen ustedes en la parte izquierda de la lámina que tenemos a unos sujetos declarantes, pero abajito ustedes ven que hay dos tipos de declaraciones. Una declaración de renta y una declaración de IMAS, del impuesto mínimo alternativo simple, sobre la cual volveré un poco más adelante en este conversatorio. Y hay unos sujetos que no declaran, que no están obligados a declarar, sobre los cuales tengo que indicar que de todas maneras en Colombia a partir del año pasado, del año 2013, se estableció una declaración voluntaria de renta. Si usted, amigo que nos está escuchando, luego de esta conferencia encuentra que no está obligado a declarar, no estar obligado no significa que usted esté impedido de declarar, porque nuestra ley admite actualmente que voluntariamente la persona presente una declaración de renta, voluntariamente. Y eso es muy importante, porque como lo vamos a referir adelante, puede ser que usted en el año obtuvo un ingreso de 10 millones de pesos y por eso no está obligado a declarar, pero sobre esos 10 millones de pesos le descontaron una retención en la fuente de 350.000 pesos. Hasta el año 2012 usted tenía que dejar esa platica allá y ese era su impuesto. A partir del año 2013 usted puede dejar esa platica allá y considerar que ese fue su impuesto, o puede voluntariamente presentar una declaración de renta. Como no le da valor a pagar, el valor de la retención en la fuente le queda a su favor, es decir, el Estado le va a devolver a usted esa plata y con seguridad se la va a devolver. Entendiendo retención, claro, como ese anticipo del impuesto y por lo tanto también entender un poco la norma para saber los beneficios. Así es, por supuesto. Esa retención en la fuente, que es nomás un anticipo del impuesto, si uno presenta la declaración voluntaria, por no estar obligado, la estamos asumiendo como voluntaria, le va a quedar un saldo a su favor que luego usted reclama. Y esos 350.000 pesitos, de mi ejemplo, van a servir para invitar a este conferencista a almorzar, o para hacer un aporte al fondo de pensiones, o para comprar unas bolsas de leche, o para cualquier otra finalidad distinta que quedarse la plata represada en impuestos. Y es que esto es de verdad, porque hasta el año 2012 la plata se quedaba allá. Y en esta circunstancia, estadísticamente hay muchísimas personas, porque cuando el DANE nos da las cifras de devengos en este país, una alta mayoría de personas tienen devengos que no superan los 2 salarios mínimos, es decir, alrededor de 1.200.000 pesos. Pero esas personas son personas a quienes se les descuenta retención en la fuente. Y esas personas de más o menos 1 millón, 2 millones de pesos al mes, no son declarantes de renta y por eso su impuesto era la retención en la fuente. Ahora, con la reforma tributaria, uno puede voluntariamente legalizar su situación y qué mejor que le quede esa platica de vuelta a la persona para que se compre lo que corresponde. De acuerdo, Orlando. Y ahí hay un tema bien interesante y es el que sigue a continuación y es tributariamente quiénes son considerados empleados. Y digo tributariamente porque una cosa es lo laboral y otra cosa lo tributario. Qué bueno que nos haga muy bien esa aclaración. Muy bien, claro. Entonces, en los 4 grupos iniciales que tuvimos, personas naturales según la naturaleza, la nacionalidad, la residencia y ahora la actividad. Las personas naturales, todas ejercen una actividad económica. ¿Qué es actividad económica? Cualquier operación que le represente a uno una remuneración. Hay personas que se dedican a la ganadería, esa es su actividad económica. Hay personas que se dedican amablemente a tener toda esta infraestructura para prestar un servicio y podernos ver vía streaming. Esa es una actividad de servicios. Hay personas que se dedican a hacer actividades deportivas. Esa es su actividad económica. Hay personas que se dedican a ser empleados asalariados, es decir, a tener un contrato de trabajo. Esa es su actividad económica, asalariado. Hay otros que se dedican a vivir de la renta, tienen una casa y la arriendan, tienen un CDT, ganan intereses, son rentistas de capital. En fin, actividades económicas son cualquier tipo de operaciones que le representen a una persona un ingreso. Fíjense que, por ejemplo, cuando una persona fallece, decía hace un rato,
deja unos bienes que finalmente van vía sucesión a los herederos. Los herederos reciben ese valor, esa herencia, y de eso están derivando una actividad económica. La actividad económica de haber recibido que les genera un impuesto que tienen que legalizar. Por eso, en términos de la clasificación de las personas naturales, de acuerdo con la actividad, tenemos que nuestra ley tributaria actualmente trae una triple clasificación. En primer lugar, los empleados, que es a los que nos vamos a referir justo en este momento. Primera aclaración, por favor. Una cosa es ser asalariado y otra cosa es ser empleado desde el punto de vista de lo tributario. En el universo de lo laboral es muy frecuente que uno se identifique como empleado. Usualmente lo que decimos cuando vamos a abrir, por ejemplo, una cuenta, usted llega a Protección y dice, quiero hacer aportes al fondo de pensiones, que esto es muy bueno. Y allá le dicen, sí señor, deme sus datos. Nombre, Orlando Corredor, identificación, 181818, dirección, actividad económica, empleado. Cuando digo soy empleado, estoy queriendo significar que yo tengo un contrato de trabajo con una empresa. Eso es en el lenguaje laboral y comercial. En el lenguaje tributario las cosas están a otro precio. Empleado es la persona natural que cumple con unos atributos que estamos viendo en la lámina en este momento. Es decir, una persona residente en Colombia. Primer requisito, tiene que ser residente. Y acuérdese usted que residente no significa estar en el país. El señor que se fue a trabajar a Alemania pero dejó la esposa en Colombia es residente en Colombia y por eso cumple el atributo de residencia, en este caso, para concursar en la característica de empleado. Segundo, esa persona, además de residente, debe cumplir una relación de ingresos totales frente a lo que se gana en su actividad normal. Me explico. Dice la ley que para ser empleado, los ingresos que provienen de la actividad económica principal de la persona, que debe ser prestación de servicios, debe corresponder al menos en un 80% frente al ingreso total. Claro, Orlando Corredor trabaja como asalariado, por ejemplo, y Orlando Corredor se gana 70 millones de salarios en un año. Pero resulta que Orlando Corredor también tiene una casa y la arrienda, y genera un segundo ingreso por 30 millones, arrendamientos. Cuando yo miro a Orlando Corredor, él es residente en Colombia, por supuesto, pero resulta que no cumple el segundo requisito. Para que Orlando Corredor sea empleado, sus ingresos, en este caso por los salarios, deberían representar 80 millones de los 100. En mi ejemplo, 70 sobre 100, el señor no cumplió. Si no cumplió, quiere decir, usted no es empleado, desde el punto de vista tributario, por supuesto. Soy asalariado, claro, pero no soy empleado desde el punto de vista tributario. Otro ejemplo, Orlando Corredor recibe honorarios, ya no pensemos en salarios, honorarios. Y entonces gano honorarios por 80 millones, pero también tengo la casita que tengo en arriendo. Y me gano 20 millones por arrendamientos. 80 de honorarios, 20 de arrendamientos. Soy empleado, por supuesto, cumplo la relación del 80-20. Y en esa dimensión podemos hablar de todos los ejemplos que ustedes quieran. Las personas que están al otro lado podrán decir, oiga, lo que pasa es que yo me dedico a tener un taxi y yo tengo ingresos derivados del taxi. Miren, ahora que llegue a los trabajadores por cuenta propia, les voy a comentar que el señor que tiene un taxi no es empleado. Él es trabajador por cuenta propia, porque él tiene un medio, que es el taxi, un medio para generar el ingreso. A él no le remuneran por el taxi, por manejar el taxi, sino por prestar el servicio. Y en eso hay una categorización importante. Él no es el conductor, correcto, sino el propietario del taxi, que además lo está manejando en este caso, pero entonces ahí y entonces, ya es... Nos sirve para hacer esta aclaración, porque cuando hablamos de empleados, son personas a quienes se les remunera por su esfuerzo personal. Exacto. Y por eso el 80% de los ingresos provienen de ese esfuerzo personal. Hable del asalariado, pues típicamente al asalariado se le pagas por ir a trabajar. Al señor profesional que recibe sus honorarios se le paga por desarrollar su actividad económica profesional. Pero el señor del taxi, a él no le pagan por manejar el taxi. El señor dueño del taxi, por supuesto. Porque si yo hablo del chofer, del conductor del taxi, a quien le pagan por taxi, a mí lo que me paga es el servicio por la carrera del taxi
y en consecuencia yo no soy empleado, yo soy trabajador por cuenta propia. En esto hay que ser consistentes en que una cosa es trabajar por cuenta propia y otra cosa es ser independiente. Eso parece difícil y eso hay que madurarlo con algún grado de cautela, porque, como voy a referenciar adelante, el trabajador por cuenta propia es la persona que dispone de un medio para generar su renta, como sucede con el señor que se dedica al transporte. El señor que dedica al transporte tiene un carro, ese es su medio. El señor que tiene una fábrica para vender pan, hace pan y vende pan, ese es su medio, tiene una actividad comercial. El señor que se dedica a una actividad de compra-venta de zapatos, tiene un almacén y compra y vende zapatos. El señor que tiene el supermercado en el barrio. Estas son actividades de trabajadores por cuenta propia, no son de empleados. Entonces, preguntan, ya tenemos preguntas. Claro, qué bueno. Nos está contactando Ramiro Rincón. Recordamos que tenemos el chat habilitado y también el Twitter, @protección, para que ustedes puedan formular sus inquietudes a nuestro invitado del día de hoy. Ramiro hace dos preguntas rápidamente y es si recibí un pago por un trabajo independiente y ese pago ya viene con el descuento de retefuente aplicado por la empresa pagadora, ¿qué valor se declara? ¿El valor bruto que debía haber recibido o el valor neto consignado en mi cuenta bancaria? Esa es la primera pregunta y enseguida le hago la segunda. Muy bien, esa es una muy interesante pregunta para señalar que lo que corresponde en lo que estamos hablando, de que la persona tiene que recibir ingresos al menos del 80% sobre el total de sus ingresos. Ingreso, por definición, es la entrada bruta que recibe una persona. La entrada bruta significa, yo cobré 100, pero a mí sobre esos 100 me descontaron una retención de 10, supongamos. Al final me pagan 90, pero mi ingreso son 100, esa es la entrada bruta. Por esa razón, además, para medir la relación del 80-20, cuando yo hablo de que recibo salarios por 80 y recibo arrendamientos por 20, estoy hablando del valor bruto, es decir, antes de los descuentos de ley. Y miren que esa pregunta me sirve para decir, a un asalariado se gana 1 millón de pesos y a esa persona le descuentan el 4% de salud y le descuentan el 4% de pensión. Es decir, esa persona no recibe 1 millón, recibe 920.000 pesos. Sin embargo, su ingreso es el millón, no es los 920. Y él está preguntando también, bueno, pero si yo tengo varios ingresos y ninguno de los ingresos me está... Ahí, ¿cómo vamos? ¿Ahí me durmieron o no? Muy interesante. ¿Listo? La conferencia. Espero que me les hayan aclarado muchas inquietudes. Por favor, ¿dónde es que se me hizo mi Viviana, mi tocaya? Aquí está. Pongámosle ahí que quedamos en 50 minutos, ¿vale? Bueno, profe. ¿Listo? Para retomar después lo del ejemplo de la esta. Entonces, por favor, vamos a dejar un titulito para que después no se me olvide, porque con esa memoria mía, ¿sí o no? Coloquemos limitaciones al ejercicio de imposición fiscal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recuerden lo siguiente, mire, retomando lo de Orlando así en un momentico, es importante pues que a veces las personas nos preguntan si yo debo aclarar, no debo aclarar, y yo también soy una persona de las que digo, a veces es importante uno declarar, ¿correcto? Sobre todo también cuando le han efectuado algunas retenciones, pero además porque muchas veces a uno eso le sirve como de garantía, así no gane mucho, pero usted le preguntan, ¿usted declara? Usted dice sí, y entonces ya como que le da más tranquilidad a la persona que le está haciendo el crédito o el préstamo en un momento determinado, para que tengan eso ahí pendiente, ¿no? ¿Estamos? Por favor, actívenme las camaritas antes, porque si no después se me olvida el... Hola, doña Valentina, se me alegra verla. Hola, profe. ¿Cómo vamos? Bien, ok. ¿Listos? Entonces espero que hasta ahí vayamos siendo claros de que no están aburridos todavía, no es necesario haya cogido el sueño, independientemente que no pueda acomodar la cámara, pero todo está bien. ¿Listo? Hablamos entonces el lunes si Dios quiere. Gracias, profe. Muchas gracias. Que Dios me les bendiga, ¿no? Igualmente. Chao, profe, gracias. Bueno, buen fin de semana, que ese mal genio, doña Mary, que porque está tan de mal genio últimamente, no sé, bueno. ¿Listo? Dios me les bendiga entonces. Gracias, chao, profe. Buena tarde. Chao, profe. Gracias, profe, igualmente. Mucho gusto, bueno, chao.